Buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí estamos en una nueva clase de mate otra vez. El tema de hoy, como pueden observar, fracciones impropias. Vamos a entrar en este tema. Espero que les quede claro, ¿verdad? Sin embargo, antes de empezar a ver fracciones impropias, vamos a ver un poquito, a recordar qué son fracciones, sus partes y todo lo que lo compone. Entonces recordemos que una fracción es aquella que tiene un número arriba y otro numerito abajo, y le ponemos una línea, y cada una de estas partes tienen un nombre. La parte de arriba siempre se va a llamar numerador. La parte de abajo va a ser el denominador. Y la lineecita que divide un número del otro, esa tiene un nombre que es línea fraccionaria. Ok, correcto. Con base en estos datos, las fracciones se dividen en muchas partes. Están las fracciones propias, las fracciones impropias, que son las que vamos a ver más detalladamente el día de hoy, las fracciones unitarias, y también de estas se derivan lo que son las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. Perfecto, entonces recordamos dos números: numerador el de arriba, denominador el de abajo, y la raya que los separa, línea fraccionaria. Ok, continuando, como les decía un rato, fracciones impropias, pero antes vamos a ver lo que es una fracción propia. La fracción impropia se caracteriza, la fracción propia tiene la particularidad o se caracteriza porque su numerador siempre va a ser más pequeño que el denominador. Es decir, aunque no debería ser así, pero el número de arriba vemos que es más pequeño que el número de abajo. Y por lo general las fracciones propias son menores que la unidad. ¿Qué quiere decir que son menores que la unidad? Es que son, o que inician con 0, 0, y un número. Mientras que las fracciones propias, las fracciones impropias son al revés de estas. Son las que tienen el numerador, vamos a usar los mismos números, más grande que el denominador, o el numerador es mayor que el denominador. Y las fracciones impropias van a ser siempre mayores que la unidad. Ok, ¿cómo podemos saber esto? De la siguiente forma: al ser una fracción, para poder encontrar su valor, yo tengo que hacer una división. ¿Qué divido? Siempre voy a dividir el número de arriba entre el número de abajo. Y por eso usé los mismos números para que tengamos un poquito más claro este concepto. La fracción propia, si dividimos 4 entre 9, vemos que solamente es un dígito, pero el 4 es menor que 9. No podemos dividirlo así nomás. ¿Qué sucede con esos números? Recordemos que cuando un número es menor que el otro, tenemos que tomar el otro. Al no haber otro número, la matemática me indica que yo debo iniciar con un 0 a dividir.
y una coma. Es decir, pongo el 0, pongo la coma y debo de agregar un 0 ahora sí a la parte del dividendo. Me quedó un 40 y ahora sí puedo hacer la división. 40 dividido entre 9 me va a dar se me fue, son 4, perdón, 4 por 9, 36, hacemos la resta, aquí me van a quedar 4, aquí 0. Si yo quisiera sacar otro decimal, simplemente le voy a agregar un 0 aquí y vuelvo a dividir. Como me quedó 40, voy a tener que seguir siempre en el mismo paso, ¿verdad? 4 por 9 son 36 y aquí seguiré toda la vida haciendo la división. La vez anterior yo les había comentado algo de esto cuando estuvimos viendo los problemas de área y perímetro. Entonces, esto era lo que me refería en que solamente trabajamos con 2 dígitos a lo máximo. ¿Por qué? Porque si aquí seguimos dividiendo, esto nos va a dar 0,444444 y ahí seguiremos, como les dije, toda la vida porque siempre nos va a seguir dando el mismo 4. Nunca va a cambiar. Por eso es que en matemáticas solo vamos a trabajar con 2 decimales cuando así lo necesite. Si la división nos queda exacta con un decimal, ahí termina. Si nos queda exacta con los 2 decimales, ahí va a terminar. Ok, entonces, ¿por qué les decía que esto es una fracción menor que la unidad? Recuerden que la unidad o la palabra unidad se refiere a 1. Entonces, unidad es igual a 1. Las fracciones unitarias son iguales a 1. ¿Por qué? Porque su denominador y su numerador van a tener el mismo número. Esto es una fracción unitaria en donde 3 dividido entre 3 nos va a dar 1. Por eso se llaman unitarias y por eso la unidad es 1. Y esto porque es importante, porque ahora o más adelante los temas que siguen tenemos que tener esto muy claro. Entonces las fracciones propias siempre van a ser menores que la unidad. ¿Por qué? Porque inician con 0. Mientras que las impropias dijimos que son fracciones mayores que 1. Y eso es lo que vamos a comprobar ahorita. ¿Qué hacemos aquí? Otra vez. Solamente quedan que ahora la división es 9 entre 4. 9 sí se puede dividir entre 4 porque es mayor. Entonces buscamos en la tabla del 4 un número que nos dé o se acerque a 9. Sería 2. Nos da 8 y nos va a sobrar 1. Vemos que es mayor. ¿Por qué? Bueno, si queremos sacarle decimal, simplemente vamos a colocar una coma aquí y le vamos a agregar un 0. Entonces 10 entre 4 va a ser igual. 2 por 4, 8. Me sobran 2. Aquí le puedo agregar otro 0, que son 20 entre 4. Aquí me va a dar 5, que son 20. Y aquí me queda una división exacta, porque ya el residuo es igual a 0. Entonces vemos que las impropias son mayores que la unidad porque son mayores o iguales a 1. Si aquí me da 1,01, ya es mayor que 1. Y igual, cualquier número que me 1, más cualquier decimal es mayor que 1. Por eso las fracciones impropias siempre van a ser mayores que la unidad. En este caso es mayor que la unidad porque tiene un 2. La fracción impropia siempre va a ser menor que la unidad porque empieza con 0. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta con estas dos fracciones. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Simplemente observándolas. No es necesario hacer la división para saber cuál es mayor o cuál es menor.
Simplemente sabemos que si es propia, ya sabemos que va a ser siempre más pequeña, y si es impropia, va a ser más grande. Y esto va a ser mayor que la unidad. Ok, espero que les haya quedado claro. Esto es parte de lo que son las fracciones impropias. Bueno chicos, continuando con el tema, otra parte es la representación gráfica de las fracciones impropias. Ok, aquí tenemos que hacer una aclaración. Representación gráfica no quiere decir que vamos a hacer aquí un gráfico con barras o con círculo o con todo lo que conocemos de lo que es un gráfico. No. Representación gráfica es hacer el dibujo de una fracción impropia. Para ello, vamos a tomar como ejemplo la misma fracción que acabamos de utilizar y después usaremos otra. Entonces tenemos 9/4. Es importante recordar cómo se leían, ¿verdad? Recordemos que si abajo hay un 2 es medios, si hay un 3 es tercios, y a partir de 4 hasta 10 se dice como si estuviéramos en la escuela o en el colegio. En este caso sería cuarto, cuartos, quintos, si es un 6 son sextos, 7 séptimos, 8 octavos, 9 novenos, 10 décimos, 11 undécimos, 12 se dice duodécimo, y ya a partir del 3 en adelante las terminaciones tienen avos. Entonces serían treceavos, catorceavos, veinteavos, 32avos, 53avos, 75avos, entonces etcétera, etcétera. Esas son las cosas que hay que saber cuando nos piden escribir. Y el número de arriba siempre se va a decir normal, en este caso 9/4. Si fuera cualquier otro número, 15 quinceavos, 8 23avos, etcétera. Entonces, para que más o menos sepan y tengan ese concepto también claro. Ok, en una fracción hay que recordar que la parte de abajo es la que me dice entre cuántos divido. ¿Qué voy a dividir? Una figura geométrica que tiene que tener el mismo tamaño todas las partes y tiene que ser la misma figura que utilicemos. La parte de arriba me va a indicar cuántas partes de esa figura voy a pintar. Entonces, las partes pintadas. Recuérdense bien esto. Y aquí es donde viene el problema con estas. Yo sé que con las propias no tienen tanto problema porque al ser el número de abajo más grande, podemos hacer una sola figura y la empezamos a pintar y nos van a sobrar siempre cuadros. O nos van a sobrar espacios o lo que sea. En este caso no sobran también, pero hay unas cosas diferentes. Como ya vimos en la división, esta fracción 9/4 está formada por un 2 o está formada por 2 enteros. Esto quiere decir que si yo empiezo a buscar una figura y dividirla entre 4, la que me queda más fácil, voy a utilizar, digamos que un círculo. Entonces yo hago un círculo y lo tengo que dividir en 4 partes. Lógicamente, si yo pinto estas partes, solo tengo pintadas 4. Quiere decir que todavía me hacen falta para llegar a 9. Pero pintamos estas. Me hacen falta 5 partes todavía para poder llegar a 9. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer otra figura que tenga 4 partes. Pero esa otra figura tiene que ser exactamente la misma que acabo de utilizar. Es decir, otro círculo.
Todos los círculos tienen que ser iguales, o todos los cuadrados o los rectángulos que vayamos a usar. Entonces tratemos dentro de la medida que nos queden iguales. En el caso de ustedes, tienen reglas en la casa, recuerden que tienen transportador, tienen monedas, todas esas cosas que pueden usar. Entonces volvemos a pintar. Lo volvemos a pintar completo. ¿Por qué? Porque no hemos llegado todavía a 9. Si contamos aquí, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, que nos falta todavía una para llegar a 9. Pero no quiere decir que vamos a hacer una raya aquí o un cuadro, o vamos a hacer un círculo y lo vamos a pintar todo. No. Tenemos que hacer otro círculo, porque es el que estamos usando ahorita. Este círculo tenemos que dividirlo en 4 partes. Y ahora sí, si aquí tenemos 4 y aquí 4, nos hace falta una para llegar a 9. Entonces puedo pintar cualquiera de las 4 partes de este otro círculo, la que yo quiera. Con esto ya completo los 9 espacios. Entonces quiere decir que aquí esta fracción, esta representación gráfica son 9 cuartos. En algunos casos van a encontrar esto. Estas son unidades, que fue lo que hablamos ahora hace un rato. En este caso 9 cuartos tiene 2 unidades. Simplemente se representa con un 2. Y puede hacer que le salga un igual o le salga un signo de más o alguna situación. Y la fracción, ¿qué fracción es esa? Esa es una fracción propia. ¿Por qué? Porque es un cuarto. Entonces vemos que 9 cuartos está representada también por 2 unidades más un cuarto de una fracción. Y esto es totalmente bueno. Simplemente una cantidad entera más una fracción propia. Y eso lo vamos a ver más detalladamente la próxima semana. Sin embargo, por ahora, para que tengan esto presente, vamos a hacer el ejemplo de otra fracción. Entonces vamos a tomar como ejemplo 13 octavos. Esta fracción no le hicimos división, no necesitamos hacerle división tampoco. Simplemente sabemos que es una fracción impropia porque el numerador es más grande que el denominador. Eso es todo lo que tenemos que saber de una fracción impropia. O para los que se les confunde un poquito, entonces el número de arriba va a ser más grande que el número de abajo. Punto. Lo mismo pasa, dividimos arriba, el número de abajo nos va a indicar en cuántas partes se divide. El número de arriba nos dice cuántas se van a pintar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ok, tenemos que buscar una figura que a la hora de dividirla nos queden 8 partes iguales. Para estos casos igual, aquí vemos que usamos un círculo para representar 4. También algunos círculos se pueden usar para representar 8. Simplemente le pasamos una línea aquí, otra aquí, y vamos a tener 8 partes iguales. Pero para cambiar la figura vamos a usar un rectángulo. Ok, entonces tomamos un rectángulo. Tenemos 1, 3 y 4. Lo dividimos al medio y tenemos 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como les dije hace un rato, la figura ojalá que les quede lo más clarita posible y recuerden que todas las partes se pintan. En este caso no hemos llegado a 13, ¿verdad? Como dijimos hace un rato. Entonces simple y sencillamente en esta primera vamos a pintarla toda. Aquí tenemos las 8 partes. Y todavía nos falta para completar o para llegar a las 13 partes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces tenemos que hacer otra figura.
como ya hice esta figura, tengo que hacer otra exactamente igual. Entonces igual hago otro rectángulo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 líneas y 4 espacios. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos pintando para completar los 3 espacios. Aquí ya tenemos 8. Entonces igual, aquí puedo pintar los que yo quiera. Aquí tenemos 9, 10, 11, 12 y 13. Pueden estar separadas, no hay ningún problema, siempre y cuando estén pintadas. Ahora bien, esta es la representación gráfica, pero esta representación gráfica también nos la pueden dar como lo hicimos aquí. ¿Cuántos enteros hay aquí? Aquí tenemos un entero. Un entero, ¿por qué? Porque es una parte que está completamente pintada. Aquí tenemos 2 enteros porque son 2 partes completamente pintadas. Y una fracción, que en este caso tenemos 5 partes pintadas. Recuerden que las partes pintadas van arriba y abajo van las partes que se dividen. Lo dividimos en 8 partes. Entonces vean que eso es la forma de representar gráficamente una fracción impropia. Hacemos el dibujo y con el dibujo podemos sacar esta otra representación que también es numérica o que también es gráfica, porque nos está diciendo que una unidad más 5 octavos es igual a 13 octavos. Y como les dije, ya esto lo vamos a ver la otra semana más detalladamente. Esta semana simple y sencillamente lo que nos corresponde es esto, que es una fracción impropia, cómo la representamos y cómo vamos a hacer los dibujos. Entonces ya saben, estos dibujitos, estas representaciones gráficas, que les queden bien bonitas, con reglas, ojalá. Si van a hacer círculos, tengan algo ahí grandecito, no una moneda de 5 colones o una moneda de 100. Traten de buscar algo un poco más grandecito, que les quede mucho más grande para que se puedan ver mejor. Si van a utilizar círculos, traten de utilizar como en esta, que son para 4, como les dije, para 8, que también se puede. No usen círculos para cantidades muy grandes, porque si no les queda como la pizza real. Recuerden que la pizza real, ¿qué pasa? Que siempre hay un pedazo que es más grande que el otro. Y por lo general cuando llevan pizza siempre se pelean porque uno quiere el pedazo grande y el otro se queda con el pedazo pequeñito. Entonces, lo mismo sucede cuando hacemos gráficos de círculo con muchos espacios, que unos nos van a quedar más grandes que otros. Por eso es mejor utilizar ya sea rectángulos, pueden ser en este caso de 2, pueden ser de 3, pueden ser de 4, siempre tratando de que les quede así. Algo importante, sé que esto creo que lo vimos a principio de año, cuando estuvimos viendo el repaso. Recuerden que esto no se puede hacer. Que hacemos esto. Esto no se puede hacer. El cuadro tiene que ser completo. Entonces tratemos de no hacer esto. O igual que hacen un círculo y son 5 partes, le hacen esto. Como les dije hace un rato, esto tampoco se puede hacer. Esto está malo. Entonces tengamos ese cuidado a la hora de hacer nuestras figuras. Igual, recuerden que cuando no sabemos ni dividirlas así o así, ¿cuál es la forma más fácil? Simplemente hacemos una sola tira y empezamos a dividirla ahí entre las partes que nos sirven. Se ve un poquito menos estético, pero es una forma también de hacerla y que también está buena. Pero bueno chicos, eso es la lección de hoy. Espero que les haya quedado claro. Ya saben, cualquier duda, cualquier consulta me la dejan en el Teams o me la dejan en el correo y yo con mucho gusto les contesto. Espero que les quede claro y para la próxima semana tenemos que tener las tablas de multiplicar, ojalá muy presentes. Traten de repasarlas, traten de estudiarlas, traten de aprendérselas. Se le pueden olvidar, así como me pasó a mí ahora al principio. Eso son cosas que pueden pasar, no hay ningún problema,
pero sí estar atentos, ¿verdad? Y ustedes que las pueden tener a mano. En el caso mío yo no las tengo aquí a mano, la verdad se me olvidó. Pero ustedes las pueden tener a mano en un cuadernito, en una hoja. Recuerden que yo les igual les regalé una hoja donde tienen las tablas para que las estén viendo y para que trabajen con ellas y se las aprendan. Entonces eso sería, chicos. Les deseo una linda semana, que la pasen bien, que todo les salga bien y ojalá puedan seguir haciendo las guías con calma. Y nos vemos en el próximo video para la otra semana con el tema que sigue. Entonces nos vemos, chicos. Hasta luego. Gracias.